Buenos días. A los que no sabían, como ya se dieron cuenta, la reunión de hoy no es una reunión normal. El objetivo del día de hoy es celebrar a las mamás, pero quisiera aclarar y ser honesto en este punto. Hablamos de las mamás y celebrar a las mamás, pero no estamos celebrando el hecho de que pudieron reproducirse. ¿Me explico? No hay mérito en eso. Si celebramos a las mamás, tenemos que hacer un énfasis en qué es lo que estamos celebrando y no es el hecho de haberse reproducido. Sabemos que la Biblia demanda a los hijos que honren a sus padres, ¿verdad? Honra a tu padre y honra a tu madre. Y eso es algo que todos los hijos deben de hacer solo por el hecho de haber venido al mundo por medio de una mujer que es tu mamá. Pero cuando nos reunimos como iglesia, nos vamos a enfocar en tomar la oportunidad de que nuestra cultura se celebre el Día de las Madres, no para celebrarlo igual que ellos, sino hacer un énfasis particular en lo que una mamá debe ser. Como está tan olvidado el rol bíblico de una mamá, aprovechamos estas fechas para recordarle a las mamás de la iglesia y a las familias de la iglesia lo importante que son las mamás bíblicas. Entonces, no nada más nos reunimos y decimos, qué bueno que tenemos mamá. Sí, estamos agradecidos porque tenemos mamá. Pero la honra que todo hijo debe dar a su mamá es una cosa, y otra cosa es lo que hacemos el día de hoy como iglesia. Queremos celebrar a las que han, además de haberse reproducido, han decidido seguir el rol bíblico. Esas mujeres son las que merecen que las recordemos el día de hoy. Esas mujeres son las que merecen que sean celebradas. Y si se fijan, el versículo que escogieron como base para el evento de hoy es Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Y bueno, el día de ayer terminamos el curso de matrimonios. Y en el curso estudiamos el rol bíblico de una mamá, cómo se supone que una mamá debe ser, y precisamente este pasaje ilustra la diferencia entre dos tipos de mujeres, la mujer sabia y la mujer necia. Y en hebreo es interesante ver que la mujer sabia la palabra sabia habla de ser experto, ser hábil o ser sabio, y la palabra necia se traduce como tonto. Entonces hace diferencia entre dos mujeres, la que es hábil y la que es tonta. ¿Cuál es la forma en la que nos damos cuenta de cuando una mujer es hábil y cuando es tonta? Bueno, nos dice que eso se ve en su casa. Su casa es la evidencia de si ha sido una mujer sabia o una mujer necia. ¿Y cuál es el parámetro? No la limpieza del hogar, ¿verdad?, sino la administración que hace de su casa. Entonces, la forma en la que una familia se encuentra con respecto al rol de la mujer determina si esa mujer ha sido sabia o ha sido necia. Y las mujeres necias no deberían ser celebradas porque van a seguir siendo necias. Son las mujeres sabias las que deben ser celebradas, las que deben ser reconocidas, las que deben ser respetadas por el rol que han decidido seguir. Según el libro de Proverbios, la sabiduría o la necedad de una mujer también se refleja en otro aspecto. Vamos a Proverbios 12:4. Dice, la mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma de los huesos. Y bueno, en nuestro contexto no es fácil comprender qué significa ser corona del esposo o carcoma en los huesos, aunque nos imaginamos, ¿verdad? Pero leamos la traducción lenguaje actual. Lo pone en palabras más simples. Dice, la buena esposa llena de orgullo a su esposo, la mala esposa le arruina la vida. ¿Has visto un hombre arruinado? ¿En qué influye o qué influyó en gran manera? Más bien dicho, ¿quién influyó en gran manera en su ruina? La mujer, dependiendo si es necia o si es sabia. Entonces, por eso, cuando nos juntamos como iglesia y celebramos a las mamás, tenemos que hacer la distinción necesaria que la Biblia hace entre una mujer sabia y una mujer necia. Pero, ¿cómo es que una mujer se hace sabia o necia? Y la palabra sabio o sabiduría
se puede entender en el original como saber cómo hacer las cosas. Una persona, no nada más una mujer, puede tener mucho conocimiento y no ser sabio. Por ejemplo, ¿quién aprendió en la escuela, no sé, el teorema de Pitágoras, el principio de Arquímedes, al resolver raíces cuadradas, integrales, cosas de ese tipo? Bueno, es conocimiento que tienes en el cerebro, pero te ha servido como sabiduría. Es decir, ¿cuándo en la vida diaria dijiste, esto se resuelve con el teorema de Pitágoras? ¿Cuándo dijiste, llegaste a la tienda y déjame hago una integral para determinar cuánto tengo que llevar? Son cosas que nunca aplicaste, es conocimiento que se queda en tu mente, que es cierto que te abre la capacidad de razonamiento, pero nunca se va a traducir en algo que se convierta en sabio al respecto. Entonces puede haber mujeres y hombres que saben mucho y no ser sabios, porque la sabiduría implica saber cómo. Es decir, si quieres hacer algo, llevar a cabo algún tipo de proyecto de cualquier género que se te ocurra, puedes tener mucha teoría de cómo se administran proyectos, pero si en la práctica eres incapaz de tener éxito, no eres sabio. Una mujer administra su casa y hace lo que mejor le parece, y eso que decidió hacer a fin de cuentas determinará si edifica o destruye, determinará si es sabia o es necia. Pero la Biblia hace distinción también entre sabiduría y sabiduría. Si saber cómo es sabiduría y la mujer sabia edifica su casa, ese saber cómo, la Biblia también nos dice que se tiene que hacer una distinción. Vamos a Santiago 3, 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Así que así como hicimos distinción entre mujer sabia y necia, hay que hacer distinción entre sabiduría terrenal y sabiduría que desciende del cielo, es decir, la sabiduría de Dios. Entonces, una persona, hombre o mujer, sabe cómo hacer las cosas en dos sentidos. Sabe hacerlas como el mundo funciona o sabe hacerlas como Dios lo ha indicado. Y Proverbios nos da al menos un ejemplo de cada una. Vamos a Proverbios 9:10. Dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Entonces, la sabiduría que desciende de lo alto, ¿en qué consiste? En temor del Señor, no tenerle miedo, ¿verdad? Aquí la palabra temor es reverencia, tener respeto. Entonces, la sabiduría que desciende de lo alto tiene que ver con el temor a Dios. ¿Y cómo se entiende eso en la vida de una persona, específicamente de una mujer? Bueno, temer a Dios o respetar a Dios es en cuanto a lo que Él ha revelado, en cuanto a lo que Él ha dicho. Y en cuanto a la sabiduría terrenal, 1 Corintios 3:19, traducción lenguaje actual, por favor. 1 Corintios 3:19 dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería, como dice la Biblia. Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el que es sabio en lo terrenal es un tonto. Ahora, recordemos el pasaje inicial. La mujer sabia edifica su casa y la necia la destruye. Y la palabra necia es tonto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mujer sabia y una mujer necia? La forma en la que aplica lo que conoce. Lo aplica partiendo de lo que Dios ha dicho, o de lo que a ella le parece mejor, o lo que alguien le aconsejó, o lo que sus amigas, sus vecinas, sus abuelitas, lo que sea, han estado haciendo. Veamos, Proverbios 17:8 nos habla de una sabiduría en particular. Dice, vara mágica es el soborno para quien lo ofrece, pues todo lo que emprende lo consigue. ¿Qué tipo de sabiduría es esta? Vara mágica es el soborno para quien lo ofrece. ¿Es verdad o no?
¿Qué es soborno? La palabra soborno en el original se entiende como regalo. Cuando te detiene un oficial de tránsito y te dice tus papeles y no los traes, y además andabas a alta velocidad en zona escolar, no traes ahí los refrendos de quién sabe cuándo, ni siquiera el cinturón de seguridad traías, te va a decir el tránsito, joven, ¿cómo le hago para ayudarlo? ¿Cómo le haces para ayudarlo? Aquí mi punto no es perjudicarte, ayúdame a ayudarte. ¿Y qué dices? Pues qué tal si le doy una ofrenda, ¿verdad? Un regalito. Si lo acepta, ¿no te resolvió muchos problemas ese regalito que diste? Por eso es lo que dice aquí, vara mágica es el soborno para quien lo ofrece. Pues todo lo que emprende, lo consigue. Ahora dices, ¿cómo puede ser que la Biblia diga eso? Bueno, ¿es verdad o no es verdad? Sí es verdad, pero ahora vamos a Proverbios 15, 27. El ambicioso acarrea mal sobre su familia, el que aborrece el soborno vivirá. ¿Qué tipo de sabiduría es esta? ¿Puedes ver cuál es la sabiduría terrenal y cuál es la que viene de Dios? Claro, terrenalmente hablando te va a ser muy útil sobornar. Funciona. Pero esa sabiduría humana, el saber cómo hacer las cosas para que funcionen, no desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. Pero el que aborrece el soborno vivirá, esa es la perspectiva divina. Entonces aquí está la diferencia entre el sabio y el necio, entre el sabio y el tonto. Que a pesar de que el mundo haga cosas que funcionen, en el sentido de que te resuelven problemas, no es la manera correcta de hacerlos. ¿Me explico? Normalmente se entiende que los hombres son los que se meten a la Biblia y a la teología, y las mujeres normalmente no están metidas en eso, se mantienen aparte. Pero es un grave error. Una mujer nunca va a poder ser sabia si no estudia la Escritura. Porque va a hacer lo que mejor le parezca o lo que le hayan recomendado hacer. Oye, se me hace que mi viejo me es infiel. Hombre, me tengo un arreglo muy bueno. Un amarre. Mira, vas y te compras una vela roja. Le cortas un mechón de pelo a tu viejo. Lo vas a remojar en alcohol y en aceite. Estoy inventándola, no vais a tratar de seguirla. Oye, Hernán dio una receta muy buena. La estoy inventando. La remojas y luego se la vas echando, cada pelo que le cortaste se lo vas echando a la comida del viejo. Y eso va a destruir va a apartar a todas las viejas que andan tras de él. Oye, unos se van a cosas más drásticas. Y esto es real, Me parece muy poco higiénica, pero decían, señora, para que su esposo no le sea infiel, quítese alguna prenda interior, remójela en el agua que se va a tomar su marido, sin que él se dé cuenta y luego se la da a beber. Y eso asegura que él va a ser incapaz de ver o querer estar con otras mujeres. Ahora las mujeres hacen eso. Quizás ya no al extremo de la brujería, pero dice, mamá, ¿cómo le hago? Es que no me está tratando bien. No, ponlo en su lugar. Tú dile sus verdades. Y llega con la espada desenvainada la señora a su casa por el consejo que le dieron. Pero esa sabiduría, ¿de dónde viene? Ese saber cómo, ¿de dónde vino? Si no viene de la Escritura, eres una necia. Es tontería. Así que, cuando hablamos del pasaje inicial, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye, es algo que puede ser inconsciente para la mujer. Ella piensa que está haciendo lo correcto cuando en realidad está destruyendo lo que tiene. Ella puede estar siguiendo un consejo que le parece correcto, pero es ciega al hecho de que está destruyendo a su familia. Cuando la sabiduría terrenal es usada por la mujer, aún tenga buenas intenciones, se convierte en un problema para toda su familia. Por ejemplo, Proverbios 27:15. Dice, gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Gotera constante en un día lluvioso. ¿Alguien ha tenido goteras en su casa?
Sí, ¿verdad? ¿O no? Ustedes son de un nivel más arriba y nunca pasa eso en tu casa. Empieza a llover, si estás en la calle y sabes que hay una gotera, ¿qué tienes que hacer? Rápido ve y mínimo pone una tina, un vaso, dependiendo de la gravedad de la gotera. Si estás dormido y empieza a llover, te tienes que levantar. Y aunque pongas el vaso, la tina, lo que sea, va a estar haciendo un ruido constante. Imagínate que la gotera está junto a tu cama. Ahora, hay personas que Dios nos ha dado el don de dormir en calidad de muerto. Que puede estar destruyéndose el mundo y no te enteras. Es más, duermes y te levantes y dices, dejé de existir todo este tiempo, ¿verdad? No estaba consciente de mí mismo. Pero hay otras personas que no soportan ese tipo de ruidos. Y ese ruido constante, para muchos es insoportable. Y la mujer necia, la que siempre está peleando, la que no está buscando cómo solucionar las cosas con sabiduría que viene de Dios, sino que trata de manifestar y demandar que sus derechos se vean cumplidos, es como esa gotera constante en un día lluvioso que le hace la vida imposible a los de su familia. Proverbios 21:19, más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Ahora, en el desierto no hay nada, ¿verdad? Un calor abrasador en el día, un frío insoportable en la noche. No hay comida delicada, ni sabrosa, ni deliciosa, no hay cómo reposar. Y dice, aún mejor es estar en el desierto que con una mujer de mal genio. Y luego Proverbios 11:22, pero Reina Valera 60, por favor. Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Entiendes esta comparación? En el hocico de un cerdo le pones un arete de oro. ¿Va a lucir? Va a decir, mira qué bonito, cerdito. Mientras come de la basura, dices, qué inútil es ponerle un arete de oro al hocico de un cerdo. Igualmente inútil es una mujer hermosa, pero apartada de la razón. Esas son las mujeres que han decidido hacer lo que mejor les parece, o lo que alguien les aconsejó, o lo que está a su alcance, pero que no hacen lo que Dios ha dicho. ¿Deberíamos celebrar a esas mamás? Claro que no. Habría que regañarlas, reprenderlas y dejarles en claro que eso está mal. Porque aunque ellas pueden sentirse felices haciendo lo que hacen, están destruyendo toda su casa. Por el contrario, la mujer que se esfuerza por ser bíblica y hace la voluntad de Dios, está descrita de esta forma, Proverbios 19:14. Proverbios 19:14, NBI. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Y aquí la palabra inteligente, en el hebreo sakal, se traduce como sabia, prudente o inteligente. Entonces es un regalo que tengas una esposa sabia, pero no se hizo sabia sola. Es la palabra de Dios la que hace que la mujer sea sabia con sabiduría que desciende de lo alto. Y es un regalo. Y eso sí dan ganas de celebrar. Cuando un hombre o sus hijos dicen, mi mamá, dicen los hijos, o el esposo dice, mi esposa es un regalo de Dios. Eso deja en evidencia que esta mujer ha seguido los patrones bíblicos en lugar de los que le parecen mejor a ella. Y la consecuencia se manifiesta de esta forma. Es un regalo. Proverbios 18:22. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestra de su favor le ha dado el Señor. Entonces, si ves un hombre arruinado, ya dijimos, que la mujer necia le arruina la vida a su marido. Pero esta mujer, de la palabra Proverbios 18:22, que el encontrarla es hallar la felicidad, se entiende que habla de la mujer sabia. Y cuando un hombre tiene una mujer sabia, sabe que es gracia de Dios. Porque la Escritura es clara, que el hombre natural, en el género humano, no puede comprender las cosas de Dios. Se requiere nacer de nuevo, según Jesús, para poder comprenderlo, para poder aplicarlo. Así que en el contexto de la iglesia, la mujer sabia
cuando dice que edifica su casa, pero lo hace en el sentido de que está haciendo lo que Dios ha dicho, entonces no es ella quien lo está edificando, es Dios. Así como cuando un predicador pasa al frente y te habla sobre la palabra de Dios, dices, eso es palabra de Dios, eso viene de Dios, porque es lo que Dios dijo. Así la mujer, cuando pone en obra lo que la Biblia dice, eso implica que es Dios quien lo está haciendo. Fíjate, Salmos 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Y si la mujer sabia edifica su casa, eso implica que es el Señor quien la está edificando, porque se está haciendo su voluntad. Entonces, fíjate bien, la mujer que es sabia y edifica su casa debe reconocer que no es ella, sino Dios a través de ella, por medio de su obediencia. La gloria sigue siendo para Dios, pero el medio que Dios ha usado es la mujer, si es sabia. Entonces, yo sé que todos tenemos mamá, porque si no, no estarías en el mundo, ¿verdad? Y todos deben honrar a sus mamás. Pero hoy celebramos a las sabias, a las mujeres que han decidido aprender de la escritura bíblica, han decidido usarla como el estándar, que a pesar de que te aconsejen otras cosas, decide hacer lo que Dios ha dicho, porque sabe que Dios es sabio. Y Él, al decirnos cómo se hacen las cosas, si tú escoges otro camino, estás diciendo que no sirve lo que Él ha dicho. Entonces, cuando mencionaba al principio que no celebramos el hecho de que puedan reproducirse, me refiero a esa distinción. Cada una de las mujeres debe examinarse a sí misma y pensar si ha sido sabia o necia. ¿Tu esposo cómo lo ves? ¿Medio arruinado o felizote? ¿Ah? Si la mujer pendenciera y todas esas, dicen, hay muchos otros pasajes que por cuestión de tiempo no los puedo mencionar, pero dice que es mejor comida de legumbres que banquete con una mujer necia. Y Salomón se toma muchos proverbios en explicar precisamente ese problema. Cómo la mujer influencia e influye grandemente en la vida del esposo y de sus hijos. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa y describe todo lo que debe de hacer una mujer, la forma en que administra. Y en ese proverbio nos damos cuenta, como lo estudiamos hace poco en el curso de matrimonios, que es una mujer que vende, compra terrenos, compra tela, hace ropa, hace bastantes cosas, pero deja en claro que su familia siempre está protegida, siempre está abrigada, siempre está atendida y que por eso todos la alaban. Así que cuando hablo de una mujer sabia, no estoy hablando de una mujer que no hace nada más que cuidar a los hijos. Puedes hacer muchísimas cosas sin descuidar lo más valioso, aplicando los principios que Dios ha puesto en su palabra. Entonces, mujer, eres sabia, te mereces que seas celebrada. No eres sabia, pídele perdón a Dios. Tu familia necesita una mujer sabia. Tu familia necesita ser edificada. Así que por favor no cometamos el error ni en el Día de la Madre ni en el Día del Padre de pensar que solo por el hecho de que se reproducieron merecen ser celebrados. No. Es la vida de aquellos que han puesto en primer lugar a Dios los que merecen celebrarse. ¿Cómo vienes hoy, el día de hoy, mamá? ¿Estás consciente de que estás aplicando las cosas de Dios o has hecho lo que mejor te parece? Si tú lees el libro de los Jueces, hay unas palabras que repiten constantemente. En ese tiempo nadie seguía al Señor. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y checa todo el mugrero que hicieron. Así que necesitas leer, necesitas conocer, necesitas estudiar por el bien tuyo y el bien de tu casa. Así que vamos a ponernos de pie todos.
los que reconocen que su mamá es sabia, o los esposos que reconocen que su esposa es sabia, démosle gracias a Dios. Es un regalo de Dios. Los que dicen, pues no ha sido sabia, no nada más le debes de pedir a Dios que la haga sabia, sino que tienes que ayudarle. ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no estudia? ¿Por qué no avanza en conocimiento? Quizás ni siquiera le dan la oportunidad de que lo haga. Están tan enfocados todos en que quieren ser atendidos, que no están conscientes que ellas necesitan tiempo para sí mismas. Así que la falla de una mujer en la familia no es propiamente culpa de ella. Bíblicamente, primero hay que culpar al esposo. Eso ya lo estudiamos en el curso. ¿Sí? ¿Cómo es posible que hayas permitido que tu mujer no esté avanzando en el conocimiento de Dios? ¿Cómo es que no la ayudaste? ¿Cómo es que no le diste el tiempo? ¿Cómo es que no le quitaste tareas? Hazlas tú para que ella estudie. La mujer en el matrimonio tiene una posición más protegida que el hombre. Así que no vamos a decir, Señor, cámbiame a esta mujer. Házmela sabia. No, como esposo es, Señor, úsame para que ella crezca en sabiduría. Cuando la Biblia dice que Jesús se entregó por su iglesia para presentársela a sí mismo, sin mancha y sin arruga, nosotros tenemos el mismo llamado. Te entregas a tu esposa, pero tú no la puedes hacer sin mancha y sin arruga. Pero Dios sí, tú te entregas a tu esposa confiando en que esa entrega para con ella, Dios la va a usar para que ella crezca a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, a lo que todos debemos ser, cada uno en su respectivo rol. Entonces, mujer, si tienes problemas de sabiduría, no estás sola. Ahí tienes al viejo. Él debe hacerse responsable para que avances. ¿Tienes dudas? Pregúntale al viejo. No sabe, es su responsabilidad saber. ¿Verdad? Oye, es que no tengo mucho tiempo y no alcanzo a venir a la iglesia. Dile al viejo. El viejo tiene que asegurarse de que tú tengas lo necesario para avanzar. Ese es su trabajo. No nada más traer dinero a la casa. Así que la mujer sabia, el hombre dice, esto no es obra mía, esto es regalo de Dios. Que yo solo he hecho lo que Dios me ha pedido. Y el siervo que hace lo que se le pide, dijo Jesús, es un siervo inútil. Es decir, no tiene mérito. Pero aquel que ve que a su esposa le falta sabiduría, no se atreva a juzgarla simplemente como culpable. Porque la principal responsabilidad es tuya como esposo. Entonces, honramos a todas las mamás, porque eso es digno, dice la Escritura. Pero celebramos a las que han decidido hacer lo que Dios ha revelado en su Escritura. Que vamos a orar, Señor, gracias por todas las mamás que tenemos entre nosotros. Cada uno de nosotros honrará a su mamá como es debido, como la Escritura le enseña. Sea sabia o no sea sabia, es indistinto. La honra se le debe a los padres. Pero hoy queremos celebrar, Señor, a las que tú has usado para bendecir a sus hijos y a su esposo. Aquellas que con su ejemplo y testimonio han bendecido también a la iglesia y por consecuencia a la sociedad. Queremos pedirte, Señor, que continúes el trabajo que has hecho en ellas. Que todos puedan estar agradecidos con ellas, como Proverbio 31 dice, que sus hijos la alaban y su esposo también. Que la mujer ha decidido ponerte como prioridad, que ha invertido tiempo en conocerte para poder ser sabia en cuanto a los asuntos de su casa, que se sienta recompensada, Señor, que no se sienta olvidada, que nosotros como esposos o como hijos no hemos alabado a nuestras madres cuando ves que realmente se esfuerzan por ser sabias, que no quede el pensamiento en ella de que ha sido olvidada, Señor. Cámbianos, haznos mejores para que se sientan apoyadas, Señor, y aquellas que no han podido avanzar, ya sea por negligencia o porque no tienen el tiempo, Señor, enséñale a los esposos, ayudarles para que crezcan, a quitarles tareas para que puedan dedicarse al estudio de la Biblia, ayudarles para que puedan congregarse y que puedan avanzar en el estudio de la palabra, estar preparados, Señor, para poder responder a sus dudas y a sus preguntas.
que puedan sentirse apoyadas para que crezcan en tu conocimiento. Padre, necesitamos mujeres bíblicas, por eso te las pedimos. Gracias por hacernos conscientes de la necesidad, porque ese es el primer paso para avanzar. Cuando en tu misericordia nos haces conscientes de las cosas que debiéramos hacer y no estamos haciendo, nos das la oportunidad de buscar el cambio. Así que, Señor, pone en nosotros el querer como el hacer, para que tengamos mujeres bíblicas entre nosotros. Te damos gracias porque estamos conscientes y seguros que entre nosotros hay muchas mujeres sabias. Permítenos, Señor, celebrarlas y darles el reconocimiento que se merecen. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse. Pasemos al orden de asuntos que sigue. ¿A quién le dejo el lugar?